Soy una persona que se basa mucho en los resultados y sí me gusta monitorearlos. A ver, yo creo que las marcas que más están sobresaliendo son aquellas que siguen teniendo al consumidor al centro, que lo entienden, que le hablan de una manera cercana, que justamente entienden no solamente de qué manera hablarles, sino en qué momento, en dónde van a estar receptivos para escuchar ese mensaje que la marca tiene que darle. Bienvenidos de nuevo a otro episodio del Contexto Please, el podcast. El día de hoy estamos con Vivian Rodal, una de las personas más trascendentales dentro del mundo de marketing. Ella estuvo en empresas como Pizza Hut, Nestlé, Subway. Me gustaría primero darte la oportunidad también de presentarte ante nuestra audiencia para que conozcan un poco más de ti, mi Viv. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. A ver, vamos a empezar por la parte laboral, si quieres. Entonces, bueno, pues sí, ya soy veterana, tengo 22 años de experiencia en marketing. He estado en empresas de consumo masivo como Danone y como Nestlé. Tuve 2 empresas papeleras que son Henkel y Escribe. Y tengo 2 empresas de Quick Service Restaurant. Estuve en Pizza Hut, efectivamente, y bueno, la mayor parte del tiempo estuve en Subway. Ahí estuve casi 7 años. Salí de la compañía súper reciente, hace un par de semanas. Y bueno, pues, la verdad es que sí, mi pasión es el marketing. Cuando pienso en qué me hizo llegar hasta aquí, cómo ha pasado todo esto, creo que desde la universidad yo, a ver, quería estudiar otras cosas, pero lo que me llevó a la mercadotecnia fue justamente esta intención de transformar, ¿no? Ahora que he estado haciendo como mucha introspección de qué he logrado en tantos años, y creo que la palabra justo es eso, transformar marcas, ponerlas en una mejor posición de cuando las recibí, dejar huella, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, por ahí ya algunos añitos. Qué gusto, Vi. Creo que es una muy buena explicación inicial para que las personas puedan saber quién eres y qué has hecho, porque creo que incluso te me adelantaste un poco, o sea, hablaste un poco de la parte personal, la parte profesional, pero me gustaría conocer también un poco más de quién es esa persona atrás de esto. O sea, ahorita hablaste de, de tu carrera profesional, pero hay muchas cosas ahí que ahorita seguramente estamos platicando de tu ruta por el Kilimanjaro, o sea, todo este tema. Platícanos quiénes viven atrás de esta personalidad tan importante en la industria. Pues me encanta la pregunta porque efectivamente seguimos siendo personas, ¿me explico? O sea, la parte laboral es una parte de nuestra vida que, claro, nos complementa y nos hace ser quien somos y conocemos gente y desarrollamos cosas y lo que sea, pero somos y dejamos huella y eso es lo importante, más allá de un título, ¿no? Bueno, mira, soy la tercera hija, tengo 2 hermanos más grandes y tengo la fortuna de, pues, de ser hija de una mujer inquebrantable, a la que siempre vi trabajar, súper inspiradora, que es, bueno, mi mamá es mi mayor ejemplo, y ese legado y ese ejemplo, pues, lo llevo conmigo siempre, ¿no? Y ahora yo me quiero convertir eso para mis hijas. Tengo 2 hijas que son mi todo, mi motor, mi universo, mi centro, y para quienes busco genuinamente dejar un camino mucho más sencillo, de mayor equidad, ¿no? De mayor inclusión y más fácil, más tolerante para ellas. Em, Soy una persona con muchísima energía. Me encanta generar relaciones genuinas y, y bueno, yo no tengo muy claro todavía de dónde. Yo creo que por haber sido la chiquita de la familia y tener 2 hermanos, pero tengo un espíritu aventurero que me acompaña en todo y, y como que justo lo que busco es mi crecimiento personal, ¿no? Mucho conocerme a mí misma, y estos espacios, honestamente, los he logrado muy recientemente. Hace 2 años, un momento muy trascendental en mi vida fue haber alcanzado la cumbre del Kilimanjaro, que, para quien no sepa, es la montaña más alta de África. Hace parte de los 7 Summits, de las 7 cumbres. Está a 5,895 metros sobre el nivel medio del mar.
Y hace nada, así un mes, vengo regresando de cruzar un país completo caminando. Me fui a Costa Rica a cruzarlo de un océano a otro océano, caminando 12 días, 266 kilómetros, pero pues sin parar, ¿no? Digo, paras para dormir, para comer, etcétera. Pero son esos momentos de pausar en donde el mundo cotidiano hoy ya no te lo permite, ¿no? Platico mucho este tema, estamos pegados en el celular y lograr poner modo avión para realmente estar presente en el lugar en el que estás y disfrutar de las cosas más sencillas de la vida, de olor literal, el olor de la naturaleza, el sonido, el animalito más chiquito, las miles de millones de flores, las mariposas, o sea, lo que sea. Y esto hoy ya no te lo permite, ¿no? Y además, en lo particular, el camino de Costa Rica es un camino que está muy poco desarrollado. Entonces, vivirlo en su origen, en una manera muy virgen, poco desarrollada, sin marketing, ¿no? Pues sí me permite realmente llegar a momentos que no se logran ya en el día a día, momentos de calma, momentos de tranquilidad, de poder ver las cosas de una perspectiva súper diferente. Y bueno, tengo mucha pasión, tengo muchísima resiliencia, me encanta, creo que soy una líder nata, pero una líder eh, que busca más allá de liderar, pues demostrar con el ejemplo, ¿no? Y sumar en realidad, aunque se escuche cursi, pero para un mundo mejor. ¿De dónde nace esto? O sea, porque creo que ahorita platicaste desde un comienzo que esta dejar huella es como lo que te está llevando, te impulsa desde que saliste de la carrera, casi, casi. Y ahorita, o sea, ligado con esto que dices, ¿de dónde nace? ¿Por qué estudiaste marketing para esto? ¿O cómo fue esta ruta? Porque también comentaste que llevas trabajando en industria vamos a decir, de alimentos, de restaurantes, papelería, o sea, ¿cómo fue toda esta transición completa y cómo es tu brújula? Em, a ver, insisto, yo creo que viene desde casa, ¿no? Yo vi a mis 2 papás trabajar, y yo crecí en ese mundo que era normal, en un momento a la mejor atípico, ¿no? A la mejor en mis épocas no necesariamente todas las mamás trabajaban. Y ver cómo mi mamá, siempre ha sido una mujer independiente y que formó hijos independientes, es como, pues, para mí lo que yo quiero y busco lograr con mis hijas. El mundo está, perdón la palabra, no sé si se permite, pero el mundo está jodido allá afuera. Y sí me importa mucho que ellas tengan las herramientas para ser, mujeres independientes y mujeres de bien, que también busquen regresar a la sociedad, ¿no? Insisto mucho en esto, en dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Yo creo que ellas, en lo particular, son mi fuerza, pero ellas y muchas otras generaciones, yo he tenido de verdad la fortuna, cuando te digo dejar huella y trascender y transformar, no solamente es en el ámbito laboral, que bueno, claro que es una herramienta y me lo ha permitido, pero es también en el ámbito personal. Yo afortunadamente he tenido la suerte de poder estar en diferentes foros con universitarias, con o en estos espacios que nos dan y que se agradecen, ¿no? De poder contar nuestra historia y saber que puedes tener, eh, pues, a tus hijas, pero puedes tener tu chamba, pero puedes tener tu vida, pero puedes darte tus espacios, pero te puedes preparar si quieres un maratón, lo que sea, ¿no? Y y bueno, de alguna manera me he vuelto fuente de inspiración para esas personas y me gusta empoderarlas, me gusta que sepan que pueden lograr todo lo que se propongan y que todo lo que sueñes mientras lo trabajes, todo lo que quieras mientras lo procures, lo cuides, hagas cosas para que sucederán. O sea, sí, muy bonito el universo, lo que sea, que sí, a ver, 100% el universo sí nos presenta cosas que nosotros de verdad decretamos con tanta fuerza, pero es más que un decreto, ¿me explico? Es un trabajo que se hace para que las cosas pasen. Em entonces, pienso que es de ahí, de diferentes también factores que a lo largo de mi vida profesional me ha tocado enfrentar y que me hacen mucho más resiliente y mucho más fuerte y que por supuesto que no quiero que se repita en la historia de ninguna otra persona, ¿no? Entonces, creo que por ahí.
Sin querer, creo que acabas de decir casi, casi cómo es tu brújula. Corrígeme si estoy mal, pero lo que comentas es empoderar a esas personas y esa es la manera en la que quieres dejar huella y la trascendencia que quieres dejar en este mundo, digamos, ¿no? ¿O no va por ahí? Em, pues yo creo que sí, de alguna manera tenemos una misión y para mí, mi brújula es si algo de mi historia, de lo que a mí me pasó, de lo que sea, puede inspirar a alguien más para dar el siguiente paso, con eso estoy más que satisfecha. Entonces, te pongo un ejemplo. Fui a dar una plática, tengo una conferencia que se llama Mi vida profesional también es una montaña, fui a dar, me invitaron de ponente, y al final se me acercó una chava con lágrimas en los ojos, literal, y yo, o sea, estaba abrumada de no entendía qué pasaba, y me dijo: "Vivi, después de escuchar tu historia y saber que estabas a punto de dar a luz, que, estabas trabajando, que estabas en una dirección, que tu otra hija en la guardería, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, este, yo puse muchos pretextos para no terminar no me acuerdo si era un curso. Me dijo: "Yo puse muchos pretextos para no terminarlo". Me dijo: "Y claro que se puede, y se puede con todo". Y yo siempre pienso eso, ¿eh? Yo creo que se puede con todo, pero de manera organizada, ¿no? No al mismo tiempo. Y me dijo: "Mañana mismo me voy a volver a inscribir porque claro que lo puedo terminar". Entonces, eso, o sea, si algo pude inspirar para ese siguiente paso, porque es como la montaña, y perdón que la traiga a colación, pero es como es el primer paso y el último para llegar a la cumbre, son los que tienes que dar, son los que, ¿no? Y lo demás son pasos, y no importa si vas rápido, y no importa, la velocidad, importa que sean constantes con un objetivo bien planteado y a dónde quieres llegar, y vas a llegar, que también, yo siempre digo, lo importante no es llegar, lo importante es regresar, y regresar con bien, ¿no? Y disfrutar el proceso también, ¿no? Sí. O sea, porque al fin de cuentas, el camino final, o la ruta final, o el destino final, vamos a llamarlo así, obviamente vale mucho, pero también si no uno disfruta el proceso para llegar ahí, pues, ¿qué caso tiene? Bueno, y de ahí, mira, me puedo seguir horas en tu podcast, pero, no es solo la cumbre. De hecho, pues, la cumbre es un punto, ¿no? Y el momento. Es la persona para mí lo más relevante es con quién compartes el camino, pero la persona que te conviertes mientras estás en ese camino. Porque no subes y bajas la misma persona, Claro. ¿no? Y por supuesto, saber caminar es detenerse a ver las estrellas también, ¿no? Entonces, ahora en el camino de Costa Rica, por ejemplo, yo iba, pero bueno, yo además tuve la suerte, íbamos, nos inscribimos en un grupo, fuimos mi mejor amiga y yo, y nos tocó ir solas, ¿no? Y entonces de repente íbamos caminando, pero como cualquier otro día, y es tan virgen que vimos caminantes en realidad hasta el 10º y el 11º día. Antes no vimos a nadie, ¿no? Y nos empezaron a pasar, ¿no? Y nos rebasaban, y yo decía: "¿Pero qué?". O sea, solo van caminando por acumular kilómetros. Y no se para o sea, yo me sorprendí mucho que no las vi, era un grupo de mujeres en ese caso, no las vi detenerse a tomar una sola fotografía, o a voltear y ver el paisaje espectacular que teníamos, ¿no? Yo iba superatenta a ver qué nuevo árbol de frutas me encontraba para poderlas probar, ¿no? Sí. O qué bichito había en el piso, o lo que sea. Y eso, no se trata de acumular kilómetros, sino se trata de disfrutar el camino, de realmente vivirlo, y así es la vida, ¿no? Así es la vida. Buenísimo, buenísimo, Viv. Y regresando al tema de marketing en particular, me gustaría saber cómo fue esta transición. O sea, ya nos comentaste por qué iniciaste en el mundo del marketing, pero ¿por qué entraste en esa industria? ¿Por qué te cambiaste luego a otra? ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué aprendiste en ese camino también para meternos más en la carnita de lo que va el podcast, ¿no? Mira, todo ha sido circunstancial, o sea, no es como que, yo buscaba entrar a cambiarme de una industria a otra industria. Y la verdad es súper casualidad que tenga así exactamente 2 de papelería, 2 de consumo masivo y 2 de quick service restaurant, o sea, no es como que así lo planeé. Em, lo que he aprendido, o sea, y la fortuna, honestamente, de haber estado en tantas empresas y
tan diferentes una a otra, porque, a ver, Danone, Suiza, global, ¿no? Henkel, alemana, global. Nestlé, igual, bueno, sí, Danone, francesa, global, Henkel, alemana, global, Nestlé, Suiza, global. Pero después me fui a Escribe y Escribe es mexicana. Y entonces, ¿no? Y después pasas a una empresa que, o sea, sí, las marcas son internacionales, pero la empresa es medio familiar y bueno, y después otra vez a corporativo, pero pues tú eres corporativo y hay franquiciatarios. Entonces, Claro. lo que me encanta, a ver, soy una persona súper curiosa y me encanta aprender y me encanta esta capacidad, que eso es lo que aprendes también, ¿no? Esta flexibilidad de adaptarte a una industria tan, o sea, rápido y conocerla y aprender que, pues sí, que y además esto a la par de que el marketing per se va evolucionando, ¿no? Em, pero bueno, nada, o sea, los caminos, las oportunidades, el crecimiento, lo que sea, me ha llevado por una o por otra. Y sí te puedo decir, cuando me dicen: "Oye, ¿y cambiarías algo del camino que has andado?". La verdad es que no. A ver, hay muchas cosas que probablemente se pudieran hacer diferentes o lo que sea, pero sí me siento muy afortunada. O sea, las marcas que he tenido la capacidad de tocar, pues no cualquiera, ¿no? O sea, un Danonino, un Prit, ¿no? Y Prit además tengo un hito muy bonito que lo que yo hice en México se implementó a nivel mundial, entonces pues tiene un impacto incluso mayor, ¿no? Gastroprotec con un cambio radical de reposicionamiento de marca, Escribe que me encanta porque voy a la papelería con mis hijas y les digo, ¿ves esta marca? Escribe Black, la inventé yo, ¿no? Entonces y sigue y las Polycover edición limitadas que tú puedes pintar son cosas que salieron de mi cabeza, ¿me explico? Entonces, eso me fascina y bueno, pues el poder después aprender de una, implementarla en la siguiente y tal, o sea, como tomarlo mejor, ¿no? Estas best practices que funcionan, porque sí te voy a decir una cosa, para mí el marketing, los principios del marketing no cambian, o sea, cambian y se adaptan a lo largo de las industrias y la mercadotecnia per se o los medios en donde puedes difundir tu mensaje cambian, pero sí me parece que siempre los principios básicos, pues sí, son los mismos, ¿no? Sí, claro, porque el principio es comportamiento humano al final de cuentas, ¿no? Sí. Y el principio más fundamental del humano es el mismo, nada más cambia la manera en la que nos comunicamos. Y yo creo que, y eso es una de las cosas que siempre, siempre hago, es mientras mantengas al consumidor al centro, pues eso es lo importante. Tu consumidor, claro, va a ser diferente de acuerdo a tu industria, a tu producto, a tu servicio, ¿no? Pero, pues el consumidor es el que manda, ¿no? Me gustaría saber, a lo largo de toda esa trayectoria, ¿qué ha cambiado en la forma en la que ves el marketing? Porque obviamente el marketing cambia, pero también cambia uno, y la manera de pensar y los aprendizajes que va teniendo. ¿Qué crees que ha cambiado a lo largo de tiempo? Mira, en 22 años te voy a decir para mí lo más radical, ¿no? Pero bueno, antes hacer marketing era, voy a entrecomillarlo, pero era fácil. Tenías un canal de televisión, ponías un comercial de televisión y listo, y Era mandabas. simple, no fácil, yo creo. Bueno, tienes razón, era más sencillo, sí, sí, bueno, tienes razón, más sencillo. Pero mandabas un mensaje y ojalá fuera bueno para que tu consumidor lo recibiera y ya, ¿no? A ver, aquí qué, ¿no? Ya cuántos canales y si no es en televisión abierta, y entonces Adversable TV, Connected TV, y entonces, pero tienes toda la parte audiovisual digital y tienes, etcétera, etcétera. Y tienes que eres, o sea, comunicas, pero te recibes la retroalimentación de manera inmediata, ¿no? Y entonces creo que eso sería para mí lo que, o sea, así poniéndolo en extremo, pero lo que ha cambiado. Y esta es, o sea, y esta bueno, pero también es en beneficio nuestro, ¿no? De los mercadólogos, porque esta capacidad de reacción, de corrección, si algo no está yendo bien, pues que lo puedes modificar pronto y en lugar de, ay, tienes que ir y grabar el volumen y te tardan una semana, ¿me explico? Entonces tienes como esta parte mucho más ágil también para corregir. Ahora, creo que toma muchísimo más relevancia toda la parte de, pues, ética profesional y de las empresas, y responsabilidad social empresarial y demás, porque, pues sí, o sea, si no cuidas las cosas, te puedes meter en un problema en exactamente
5 minutos, ¿no? Reputación le podemos llamar, mejor reputación de marca. Entonces, pues tenemos que ser súper cuidadosos porque la reputación de marca al final la construyen nuestros propios consumidores, ¿no? Entonces, bueno, yo diría, es un marketing donde hoy las inversiones se pueden dispersar aún más y entonces, desde mi óptica, tienes que ser muchísimo más estratégico para saber en dónde alocar cada peso, ¿sabes? No es como que, bueno, voy a invertir en una sola campaña, todo televisión, sino que tienes que ser súper estratégico en entender qué te retorna cada uno de esos puntos de inversión. ¿Y cómo lo haces, por ejemplo? O sea, esta estrategia al final de cuentas viene de un feedback de información, que comentas que obviamente los medios digitales obviamente te da este feedback inmediato, puedes tener esa toma de decisión más ágil, pero hay muchas veces, y lo he platicado con otros invitados también, en que el capitán no tiene claridad exactamente de a dónde va, sabe, obviamente en un tema estratégico de aquí vamos, pero no hay certeza absoluta. ¿Cómo tomas esta decisión? Mira, honestamente, a ver, soy una persona que se basa mucho en los resultados y sí me gusta monitorearlos. Entonces, claro, no es inmediato de que de hoy para hoy, pero puedo saber más o menos si mido mis ventas por 3 semanas cada semana, puedo entender si hay una tendencia. O sea, en las ventas se nota inmediatamente Claro. si tu cambio de estrategia, vamos a decir, está generando picos de venta o sigues con tendencia flat o negativa o lo que sea. Entonces, eso es un buen norte. Ahora, yo trabajo muchísimo, o al menos en las empresas en las que he estado, con socios estratégicos. Y entonces tengo a mi agencia de medios, a mi agencia creativa, a mi agencia digital, a las relaciones públicas. Y ellos también tienen la labor de monitorear, ¿no? Y además hay experiencia previa, que es importante aprender también de lo que se ha hecho, de lo que ha funcionado, de lo que ha funcionado mejor. Entonces, cada vez que terminas una campaña o durante la campaña y vas haciendo el análisis o vas haciendo los cierres de las campañas, también puedes saber cuál medio te resultó mejor, ¿no? Para generar, no sé, conversión a agregadores o conversión de tráfico a los restaurantes en este caso, ¿no? Entonces, me parece que conjuntando toda esa información, pero por supuesto que puedes tener un norte y saber, ¿no? Y lo otro es, no está funcionando, okey, listo, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en la industria? A mí me tocó, algunas veces tener que reaccionar y decir: "Esta promoción se salió del punto de precio", lo que sea, hay que cambiarla y en 2 semanas estar ejecutando una nueva, meterle inversión y entonces empezar a ver cómo está dando ese incremental en venta, ¿no? Sí, claro, y también mantener el balance entre qué tan, bueno, no balance, esa agilidad también para ejecutarlo. Porque obviamente la idea puede venirte en 2 segundos, pero la ejecución y al nivel, o sea, cadena enorme, pues es más difícil de ejecutar también. Imagínate, o sea, y eso también además tienes luchas internas que hacer, porque Claro. empieza la premura pero no hay manera de reaccionar más rápido. O sea, puedes reaccionar en otros canales como agregadores que prendes una campaña, en un segundo está lista, ¿no? Pero cuando manejas, en el caso, vamos a poner el ejemplo de Subway, 800 restaurantes a nivel nacional que tienes que hacer el material, imprimir el material, distribuir el material, que llegue el material, que coloquen el material. Bueno, por más que te quieras apurar, pues te tardarás 2 semanas. Sí, se vuelve su propio proyecto, nada más la implementación, o sea, Exacto. Entonces, me parece que es un poco esto, o sea, es el balance y la toma de decisiones. Es decir, bueno, esto va a pasar, pero mientras, hay veces que para la campaña y ese dinero, pues ejecútalo en agregadores y haz campañas, con cualquiera de los 3 que hay y que te genere la venta en ese canal mientras se cambia al otro, ¿no? O sea, hay que ir tomando decisiones. ¿y cómo navegas eso? Ese balance entre la estructura, digamos, y la disrupción. Eh, obviamente a veces puedes cargarte más hacia un lado, a veces más hacia otro. ¿Cómo lo navegas tú? Pues mira, yo te diría que son cosas diferentes. Es decir, em, las campañas en sí mismas tienen su estructura, su objetivo, su brief previo para hacer campañas disruptivas, perdón, memorables, lo que sea. Y eso es como una cosa que hay que mantener. La implementación es otra, ¿no? Y esa es un poco en donde tienes que ir balanceando en dónde invertir los pesos. Pero
a ver, me parece que es un tema, insisto, de cómo lo manejo así. Voy, veo resultados, si está dando resultados, mantengo esa estrategia o inyecto más inversión. Y si no está dando resultados, pues entonces se toman decisiones. Y se toman decisiones, insisto, basadas en datos. El equipo de analítica te acompaña, también hay que, a ver, y es un mundo más grande, yo te lo estoy diciendo muy fácil. Pero si un producto, vamos a poner el ejemplo que algo esté funcionando espectacular, se inyecta la más inversión, hay que aguantar. Primero hay que ver si supply tiene recursos suficientes para hacer y tener el producto en el punto de venta y que lo pueda surtir. Entonces, es como ese tema de, como yo lo escribo, es como salirte un poquito, ¿no? De tu rol y de de tu visión cerrada y ver la foto completa para ver el impacto completo en toda la organización, porque no puedes tomar decisiones tampoco por silos. Ahorita creo que acabas de decir algo que creo que solamente se aprende por experiencia. O sea, porque una persona nueva, pues, pues está funcionando, pues le meto más, leña al fuego. Pero eso es uno, creo yo, de los aprendizajes que uno va adquiriendo a lo largo de la trayectoria, y seguramente allá tendrás alguna experiencia que dijiste: "Por esto, ahora ya me fijo en supply", seguramente. ¿Qué otros aprendizajes estás considerando que son para ti los más relevantes? Es decir, como esta experiencia que tuve me marcó de esta manera y por algo, no sé, por esta situación o esta razón, hago las cosas de esta manera ahora, o no las hago así. ¿Cuáles dirías que serían esas Mira, best practices, como les llamaste te ahorita? voy a decir más que a lo mejor, te voy a decir de los feedbacks de mis jefes, qué cosas se me han quedado desde, literal desde Danone, ¿no? Entonces, uno de mis jefes en Danone me decía: "Vivi, tú tienes que aprender a decir no selectivamente, porque pasa que a todo dices, claro, yo, a ver, además hace 22 años tenía incluso más energía que ahora y te quieres comer el mundo y quieres hacer todo, ¿no? Y entonces tienes que aprender a decir no selectivamente, o sea, y es un poco lo que te decía hace rato, claro que puedo con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Y esas cosas las aprendes con la experiencia. Y entonces, son cosas que te van moldeando y te van haciendo, pues, un poquito más estratégico, un poquito más estructurado, un poquito más, pues, con mayor visión, etcétera, ¿no? Y otro jefe que, en Nestlé, que aprecio muchísimo, em yo estaba un poquito necia, la verdad, de sacar una paleta, que era la paleta Trix, pero es que hacía estratégicamente todo el sentido, ¿no? Entonces es que tiene jugo de fruta, es que es divertida, es que está basada en una marca que ya se conoce y así. Y bueno, y además yo había hecho un montón de investigación, ya había ido a hablar con el equipo de cereales, ya está así, ¿no? Etcétera. Y Sergio me dijo una vez de: "Vivi, es que tienes que aprender cuando, o sea, cuando estás casi rayando en lo necio, ¿no?". Y yo le dije: "Te juro que te entiendo, pero un chance más". Y finalmente, me lo dio, estuvo increíble porque se convirtió en uno de los top 10 de venta en Oxxo, luego me dio un reconocimiento de héroe de negocio, en esas épocas él lo llamaba así. Em, pero mi punto de ese aprendizaje es que a lo largo del tiempo sí he aprendido, sin duda, qué qué batallas pelear y cuáles ya no, ¿no? Creo que empiezas a tener mucho más visión, saber cuáles son business decisions y es lo que es, y otras que, claro, que hacen sentido y demás. Ahora, también, sí, 100% también, si tengo los datos, si tengo la certeza, si tengo como todo ese hard data que respalda una idea, claro que la voy a pelear hasta ese momento donde sé que ya no va a haber manera y, pues, es mejor dejarlo por la paz, ¿no? Aún y a pesar de que hubiera podido ser una buena idea y una aportación para el negocio, ¿no? Ahorita hablaste también de decir no, de decir no al a todo, o sea, más bien seleccionar muy bien las prioridades que uno tiene y en cuáles se enfoca. ¿Cómo sabes en cuál enfocarte? Porque muchas veces todas parecen estar brillando al mismo tiempo, pero y todas tienen buena data que los respalda, ¿y cómo sabes en cuál te enfocas y en cuál dices que no? Pues mira, la verdad es que lleva años y lleva también tiempo de conocer tu negocio, las temporalidades, cómo se mueve, en qué momento se mueve, hacia dónde se mueve. Entonces, em,
En otro podcast me preguntaron que cuál era la herramienta que más usaba en marketing y mi respuesta fue sentido común. Entonces, eh, y es eso un poco, o sea, a veces, como dices, tienes toda la data, por supuesto, y es la que necesitas para respaldarlo, pero es también entender a nivel general cuál es el momento que está pasando la empresa, cómo se están moviendo los competidores, cómo van resultando esas cosas que fuiste ajustando. Y la verdad es que es una mezcla de todo eso para poder decir, esta es un quick win o priorizando, ¿no? También haces tu matriz de cuál lleva mucho más tiempo, cuál está a la mano para, ¿no? Esta low hanging fruit que puedes tomar, implementar, que no tiene complejidad y que va a dar resultados. Y vas priorizando y sabes que, bueno, claro, a mí me encantaría hacer ABC, pero eso conlleva a todo el equipo multifuncional, hay que hacer un proyecto, no es tan fácil, etcétera, etcétera. Em, y eso, o sea, ir tomando ese tipo de decisiones, pues sí, basado en la data, pero en el momento de la empresa, en cuáles son los resultados que se persiguen y demás, ¿no? Súper bien. Me gustaría saber también, en tu experiencia, ¿qué cualidades buscas en algún socio comercial, en algún proveedor? ¿Cómo los eliges o cuáles son tus prioridades para esto? A ver, para mí es súper importante que vivan la marca con la pasión que la vivo yo misma. O sea, mucho de mi objetivo cuando trabajo en equipos multifuncionales es que si estamos todos sentados en una sala de junta, tú no sepas quién es de la agencia creativa, quién es de la digital, quién es, ¿no? Porque todos somos un equipo. Y creo que parte de las cosas que me gusta es que tengan como mucha iniciativa, mucho sentido de urgencia, porque la verdad es que sí, o sea, si vas a trabajar en marketing tienes que tener sentido de urgencia y saber cuáles son esas cosas prioritarias y poder discernir entre lo urgente, lo importante y demás. Em, Me gusta que sean curiosos, ¿no? Que tengan como que puedan poner en la mesa diferentes ideas o alternativas, por supuesto, que trabajen en equipo y que entiendan su rol, que es ser socios estratégicos y brazos extendidos de la marca, pero para lograr un objetivo en común. Todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Entonces, si a la marca le va bien, a ellos les va a ir bien. Y también me gusta mucho que reten y que reten el status quo, o sea, no, este tema de es que siempre se ha hecho así es como que me puede sacar de quicio, porque okey que siempre se haya hecho así, okey que haya funcionado, pero tenemos que tener la apertura de tener nuevas posibilidades y visiones distintas, ¿no? Por ejemplo, ¿y cómo? O sea, también te influye mucho el tema del liderazgo aquí de por medio, o sea, y los valores que buscas en tu equipo. Porque esto, obviamente, estos proveedores o aliados estratégicos son, como dices, una extensión. Sí. Pero al final de cuentas, esto también lo tienes que nutrir o supongo que lo nutres en tu equipo interno. ¿Cómo lo haces? Porque también tiene un tema de cultura de liderazgo. Em, sí, sin lugar a duda, a ver, creo que el rol es de tú eres el piloto y de lo que sea, ¿no? No sé si pilotos se llaman a los que conducen el tren, pero va el tren y o te subes o te deja, ¿no? Y entonces ese liderazgo que necesitas para hacer que la gente se quiera subir al tren e ir al mismo ritmo que tú, pues sí, ¿no? Es algo que lleva tiempo. Mira, a mí me gusta mucho, como lograr transmitir el objetivo de las cosas, o sea, poderle explicar a la gente qué hay que hacer, pero pues lo importante de su rol, que no puedan perder de vista que si no, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero que si mandan un material que no es, pues ya no funciona la estrategia en el punto de venta, ¿no? Entonces, como que me gusta mucho sensibilizarlos, uno, de qué proyecto se trata, dos, de la importancia de su rol dentro de la estrategia y el resultado que vamos a tener. Soy muy hands-on, o sea, tú no me vas a ver sentada en mi escritorio, me vas a ver en plena acción, y si voy a bueno, cuando iba a visitar restaurantes, no me vas a ver afuera así viendo de lejos la barra, o sea, me vas a ver con mi coffee adentro del restaurante, viendo a qué temperatura están las proteínas cuando ni siquiera es mi mi función, ¿no? Y me vas a ver platicando con los artistas del sándwich, ¿no? Ese tipo de cosas, de estar muy involucrada, y creo que eso es algo que la gente mira y que también inspira, insisto, ¿no? Pues, en hacer equipo y en entender
es que sí, que cada quien tiene un espacio y una pieza que si no lo hacen al 100, pues el resultado total no va a quedar bien, ¿no? ¿Consideras que estas tácticas, por ponerlo entre comillas, de liderazgo, son natas? O sea, ¿vienes con ellas desde que estabas muy chica o fueron aprendidas conforme el tiempo? Porque yo creo que hay de este tipo, dos tipos de personas, el líder nato que nació así o el líder que se fue formando con base en experiencia también previa. Yo creo que, o sea, honestamente, sí creo que soy un líder nato, o sea, pero creo que viene y parte mucho de esta formación de casa, de ver, ¿no? De ver con ejemplo. Pero a ver, mis hermanos son mucho más grandes que yo. Me llevan 7 y 9 años, ¿no? Y creo que yo me fui ganando mucho mi lugar en casa, demostrando también, pues, como en los negocios, ¿no? Con resultados, ¿no? Entonces, o sea, pero mis hermanos llegan a las 6 de la mañana, ¿yo por qué no puedo? Y entonces mi mamá, muy valiente, porque yo no lo haría hoy con mis hijas, pero me decía: "Okey". Y yo llegaba a las 6 de la mañana, pero llegaba de una pieza, me explico, y llegaba bien, y siempre fui muy responsable y demás. Y entonces vas también logrando estas negociaciones, ¿no? Desde chiquita de cosas de permisos, Ujú. pero, bueno, luego estuve en los scouts también, fui niña scout muchísimo tiempo y llegué a ser jefa de compañía y tal. Y son cosas que, pues, o sea, vas adquiriendo, pero sí siento que desde chiquita tienes algo, ¿no? Mi mamá siempre dice que soy la directora de orquesta, que todo quiero, poner en orden y así. Y puede ser que sí, o sea, ¿no? Personalidad. Es de personalidad, ajá, es una personalidad como echada para adelante, persistente, con dinamismo, con energía, ¿no? Entonces pienso que sí. Me acuerdo donde leí eso que la personalidad de una persona se conforma de tres partes. Lo que ya traen desde sí, desde su core, las experiencias que viven en su, vamos a decir, ámbito familiar y lo que vive en el exterior. Y puedes tener personas que son casi casi gemelos idénticos, pero como tienen experiencias diferentes, se van formando de manera diferente o personalidades. Y creo que ahorita tocaste, o sea, viene el tema de la personalidad, que ya viene ese líder nato, digamos, esa líder nata, el ambiente familiar, y luego viene el otro factor externo, que es la parte que has vivido y como lo has, pues es que echaba para adelante, que también se va haciendo como un círculo virtuoso, ¿no? Ujú. Sí, y a ver, y puedes tener cierta personalidad, pero sin duda todas tus experiencias te van moldeando, eso sí, ¿no? Entonces, yo a la mejor en mis inicios de la carrera era muy arrogante y ahora soy la persona más humilde que te puedas imaginar y, ¿no? Soy muchísimo más flexible, elijo qué batallas pelear y cuáles no, sé decir no, estoy muchísimo más política, antes no lo era, ¿no? Entonces son estas cosas pues que sí, que vas aprendiendo y por supuesto, todos somos perfectibles y todos podemos mejorar y de eso se trata la vida. Imagínate que nos dieran feedback y que no lo tomáramos, pues estaría muy mal, ¿no? Algo que me gustaría saber, Viv, es, ¿qué crees que las marcas el día de hoy están haciendo bien y están haciendo mal o podrían mejorar? Basado en tu experiencia y lo que has vivido, obviamente. Sí. A ver, yo creo que las marcas que más están sobresaliendo son aquellas que siguen teniendo al consumidor al centro, que lo entienden, que le hablan de una manera cercana, que que justamente entienden no solamente de qué manera hablarles, sino en qué momento, en dónde van a estar receptivos para escuchar ese mensaje que la marca tiene que darle. También, fíjate que cuando recibe la marca retroalimentación del consumidor y sabe qué hacer con esa retro y la pone o la implementa en alguna otra acción, creo que son esas marcas que resaltan. También las marcas que se buscan arriesgar a hacer cosas diferentes y, por ejemplo, no sé, si van o sea, más bien las que no funcionan también es aquellas que, por ejemplo, se arriesgan, pero no tienen un backup plan, por ejemplo, de PR, de qué pasa si, y le dan como esa cabida a tener una crisis de marca, ¿no? Entonces, las marcas que siguen conectando, que siguen teniendo historias memorables, que tienen un propósito real y genuino de transformación o per se en los valores de la compañía, ya sea interno de transformación con la gente que trabaja para ellos o con el consumidor, creo que son estas marcas que logran destacarse, que buscan, que capitalizan en todas las herramientas que tenemos en la información, ¿no? Para hacer algo disruptivo, diferente y especialmente memorable.
Desde mi óptica, inclusive con ejemplos de acciones que hice en los últimos años, pero cuando nos acercábamos más al consumidor y teníamos experiencias interactivas con ellos o inmersivas, ¿no? Y los teníamos cerca y podíamos platicar con ellos y sentir este amor que se le tenía a la marca, creo que son esas campañas y esas marcas que logran destacar. Y, por ejemplo, conexión con las marcas, como dices, creo que tocas un concepto obviamente ya muy famoso, que es customer centric o muy, muy centrado en consumidor. ¿Cómo logras eso? Porque creo que también está la parte de la teoría, lo que platicamos también, este tema de, pues la data dice esto, tenemos que ir por aquí, pero pues puede llegar a sentirse también desconectado o viceversa. Creo que la Sí. analogía que habíamos puesto es cómo una persona que puede estudiar todo así, es cómo hacer un buen networking, puedes lanzarse a hacer networking y le falta esta cosa orgánica, esto que no se puede medir y que no lo puedes tangibilizar, pero es necesario. O al revés, tienes una persona que nunca estudió nada de cómo hacer una buena comunicación networking y le sale natural. Mira, yo creo que hoy también las herramientas y los medios nos permiten tener información muy a la mano. Entonces, esta parte de hacer listening de nuestras audiencias resulta siempre muy positivo. Depende de la industria, pero hay encuestas de salida de tu punto de venta, por ejemplo, de qué te pareció la experiencia, qué nos faltó, lo que sea. Las redes sociales, puedes hacer un listening de qué están diciendo o hablando de ti o qué producto es el que quieren, etcétera. Entonces, como que ahí es cuando realmente nada más hay que prestar atención, ¿no? Las cosas están ahí y es nada más como un tema de querer ir a buscar en donde está la data, traerla, estudiarla, entenderla y poderla convertir, por supuesto, en un producto que extrañamos muchísimo, ABC, y entonces poderlo traer y apalancarte de cosas que no estás inventando tú, ¿no? Te lo están diciendo, y entonces vas y resulta que hace no sé cuántos hicieron una petición de que regresara tal producto y lo traes, ¿no? Entonces, ahí está la información, es solo de entender si es el momento también oportuno de la empresa para hacerlo, de arriesgarse, de que va a generar los resultados que se buscan, en cuál de los pilares de tu estrategia te estás enfocando, te va a funcionar, no te va a funcionar. Y cuando conjunta, es que creo que, ¿sabes qué? La clave está, no lo habíamos dicho antes, pero es te dije este tema como de salirte de la foto para poder ver el bosque desde arriba, pero la capacidad de unir los puntos, link the dots, y poder traer una sola estrategia a la mesa, eso es cuando realmente entonces y de ahí empiezas a encaminar a tu equipo, con el soporte, pues, Claro. puedes dar los resultados que se buscan, ¿no? Si tuvieras que lanzar una marca desde cero Sí. y tuvieras así recursos, vamos a llamarle muy limitados, ¿por dónde empezarías? ¿Cuál sería tu foco principal? Es decir, este es donde voy a apostar la mayor parte del recurso, porque obviamente en este escenario es limitado. ¿Y por qué? Mira, si yo entro a un lugar donde tengo que transformar o reinventar o posicionar una marca, me iría de la cosa más básica, que es entender la marca, ¿no? O sea, en dónde está, quiénes son sus consumidores, por qué la consumen, qué les gusta, qué bagaje tiene la marca, es nueva, es vieja, ¿no? Cómo encaja todo eso con la tensión cultural o con la cultura actualmente, entender a quién le hablas, ¿no? Hace poquito tenía una conversación y yo, pero ¿quién es tu público objetivo? No, es que le quiero hablar a todos, y yo, es que hablarle a todos es súper caro, ¿no? Y es como dispersar el dinero, tienes que tener como un main target, ¿no? A quién le vas a hablar y quiénes son ese 80-20 que te va a generar la transacción, la compra o la transformación. Eh, para mí es que parto de lo mismo, ¿no? Del principio de entender en dónde estás parada, en qué momento está tu marca, los fundamentales. Y bueno, ya de ahí, pues ya si quieres como cosas más básicas, pero hay que armar un equipo poderoso, gente que conoce, es especialista en cada uno en su rubro y que puede aportar a maximizar. Y bueno, después hay que hacer
pues todo el proceso de positioning de una marca, ¿no? ¿Cuál es el insight, ¿no? ¿Cuál es esa atención cultural? ¿Quién me consume? ¿Quién me compra? ¿Por qué me compra? ¿Cuáles son los motivadores? Si es, o sea, cosas básicas, si es shopper o si es consumidor o si hay un un shopper, secundario, etcétera. Y bueno, ya de ahí hay que hacer los briefs, entender qué mensaje quieres comunicar, y hacer toda la campaña y en qué medios lo vas a posicionar, ¿no? Pero desde lo más básico es quién soy como marca para poder entender cómo posicionarla y en dónde y con quién, ¿no? Sí, que es un no me vamos a llamarle investigación, pero creo que investigación está muy rebuscado. Creo que sería una conexión real y entendimiento profundo de quién eres para saber a dónde vas. ¿Se podría traducir así? Y no solamente es quién es mi consumidor, ojo, eh, es hablar con todos los stakeholders. Entonces, si eres un local de consumo, vamos a hablar de comida, ¿no? Es qué piensa la gente que está cocinando tus alimentos, qué piensa la gente que está formada para comprarlo, si tienes el servicio de agregadores, ¿no? De servicio de entrega a domicilio, ellos qué piensan, qué estrategias se pueden hacer, si tienes hablar con los gerentes, ¿no? Hablar con todos los stakeholders para poder tener una visión completa. ¿Qué está haciendo tu competencia? Desde qué está haciendo, qué precio, qué producto, en dónde están poniendo sus locales. O sea, hay que hablar de muchas cosas y no solo, o sea, sí, el consumidor va a ir al centro, pero tu negocio es un negocio completo, ¿no? Ah. Aunque seas marketeer, o por lo menos yo así me conduzco, tienes que entender tu negocio como si fuera tuyo y fuera completo. Y no importa que quieras hacer, bueno, esto sí es un ejemplo real, pero, qué padre, hay un empaque más barato, padrísimo. Le preguntaste al de marketing, le dijiste cuándo va a tomar la legislación. A ver, Profeco es durísimo, no puedes poner en los menús algo que no tienes, ¿no? Entonces, tomaste la foto, cuánto te alcanza el empaque actual, cuándo vas a hacer el cambio de producto, ya tomaste la fotografía. O sea, hay un montón de cosas detrás de algo que era sourcing y que a mí ni siquiera me tocaba, ¿no? Pero creo que hay que entender el negocio desde atrás y hablar con todos esos stakeholders que van a tener algo que decirte y que van a nutrir tu visión de negocio, ¿no? ¿Cuál sería, como poner un ejemplo, alguna campaña que hayas hecho en tu trayectoria? Que dices, esta es la campaña de la que me siento más orgullosa por los resultados que obtuvo, por el propósito que tuve detrás, lo que hayas considerado tú, ¿y por qué? Ay, tengo muchas campañas muy favoritas, la verdad es que sí. Así que déjame elegir una, pero voy a elegir Chécate las cookies. Cuando pusieron en la mesa que íbamos a ver, teníamos que hacer una causa social, ¿no? Y la verdad es que en Subway se hacía mucho estudio para entender cuáles eran las causas sociales más relevantes, entonces se eligió la lucha contra el cáncer de mama. Y cuando trajeron a la mesa a hacer la campaña, yo fui la primera en levantar la mano. Creo que todos, en mayor o menor medida, tenemos alguna relación, conocido, familiar, lo que sea, que padeció esto. Y me entusiasmaba mucho, más allá de, ¿no?, hacer la campaña, el poder transformar y poder hacer un impacto real en las personas. Y si bien, pues claro, el dinero no era necesariamente de mi bolsa, o sea, lo que salió de mi bolsa sí, pero esta era una campaña grandota, ¿no? Este, Eso, o sea, que realmente ese dinero iba a estar destinado a cambiar vidas. Y cuando habían muchas propuestas, pero había esta que era disruptiva, que era así como que, ¿no? Entonces viene la propuesta de Chécate las cookies y dije, es esta tiene que ser. Se le bajó el tono un poco, pero no, porque obviamente hay que ir un poco con los valores de la compañía y demás, pero creo que el impacto fue muy positivo. La intención de la campaña era educar para hacerse un autoexamen, ¿no?, de manera temprana y poder detectar el cáncer de manera oportuna. Pero me encantó estar tan cerca de la fundación, dimos un donativo a la FUCAM y a aprender del dueño de la FUCAM. Me decía, es que yo busco hacer del cáncer de mama una enfermedad del pasado y poder aportar un granito de arena para que eso pasara. Repetimos la campaña 2 años. La verdad es que fue espectacular y es una campaña súper memorable. Fue de hecho reconocida este año en Innovators, que bueno, es padrísimo poder tener un reconocimiento ante un trabajo tan bueno, la verdad.
Y sí, o sea, hablábamos mucho del propósito. Entonces, esta parte de tener un propósito genuino, de lograr transformar y de poder yo, en la segunda edición, me senté con las pacientes que habíamos beneficiado. Wow. Y de hecho, la segunda parte de la campaña se trataba de dar testimonio para que los consumidores supieran en dónde habíamos destinado su dinero. Y el estar con ellas y sentir su testimonio y decir, gracias a el donativo que hicieron, yo pude tener mi última terapia de quimio. Pude lo que El sea, ¿no? impacto más tangible que puedes tener es verlo y Sí, escucharlo de las personas que vieron beneficiadas. sí. Y me encantó salir a los restaurantes y ver portar a todos los artistas, hombres y mujeres, con orgullo, la camiseta de Chécate las cookies, ¿no? Y lograr justo, ¿no? Que sea una campaña que trascendió, que dejó huella, que es memorable, pues es una satisfacción como bien grandota, ¿no? Pero bueno, pues esa, por Oye, poner un ejemplo. y ya te dijiste justo que le bajaron de tono. ¿Cómo fue este proceso creativo? O sea, porque obviamente el Chécate las cookies es disruptivo. Sí, O sea, y está bien, obviamente, porque queremos, o sea, lo que se busca es llamar esa atención. sí. Pero ¿cómo fue ese proceso desde la parte creativa hasta manejarlo con stakeholders, como dices, los valores de la marca? ¿Cómo fue eso? Pues mira, se hace el proceso, yo lo llamaría normal, pero sé que no es muy normal, no pasa siempre, pero fue de hacer el brief, qué se buscaba, cuál era el objetivo, con quién nos íbamos a asociar, qué iba a pasar, etcétera. Entonces, bueno, la campaña cuando se presentó de una manera muchísimo más extensa, íbamos a tener, o sea, se había presentado con tener camiones que iban a ir a comunidades y etcétera. Obviamente no siempre se puede lograr todo, ¿no? Pero bueno, pues nada, entonces presentan el concepto y hay una junta con los stakeholders en Estados Unidos y hubo mucha incomodidad. Esa es la ¿Ese fue verdad. el concepto original o fue la adaptación, digamos? No, Chécate las cookies fue el concepto original. La parte visual se bajó de tono, pero bueno, se presentó el concepto y un poco fue yo levanté la mano y dije, ok, si no te encanta, pero tú no eres el consumidor, vamos a checar la campaña, vamos a hacer como este disaster check. Y entonces fuimos con la FUCAM, les fascinó, fuimos con pacientes, fuimos con familiares de pacientes, hablamos con hombres, hablamos con mujeres. Y en el momento que te das cuenta que la campaña, por el contrario, genera interés, es parte de las galletas en Subway son parte de su ADN, ¿no? Hay gente que no consume sándwiches y solo va por galletas, ¿no? Y la galleta era rosa y entonces como, ¿no? Y fíjate que aprendimos también, vuelvo a lo mismo, aprendimos del consumidor. El consumidor en algún estudio que se hizo alguna vez de responsabilidad social empresarial nos dijo, es que yo no quiero que pintes el logotipo de rosa, porque bueno, eso todos sabemos es pinkwashing, ¿no? Pero sino que queremos que sea algo que trascienda en el tiempo y que se haga de manera integral. Y a la hora de presentarlo así, pues por todo lo contrario, generó muchísima aceptación y habíamos destinado un donativo a la FUCAM, pero si rompíamos el número que teníamos previsto de visitas a la página, íbamos a hacer un donativo adicional y se triplicó ese número, ¿no? Entonces, pues es ahí donde te das cuenta que generas impacto. Súper bien. Por último, bueno, casi por último, ya casi para acabar. Me gustaría saber, o bueno, no sabías que en este podcast tenemos como una dinámica, vamos a llamarle así, donde nos comparten alguna experiencia que hayan tenido, donde dices, aquí me equivoqué bastante en campaña, en este proyecto, etcétera, etcétera. Pero más que hablar de la equivocación, es hablar del aprendizaje que lleva detrás. ¿Cuál sería alguna experiencia que has tenido que dices, esta me marcó y pues esto fue lo que aprendí de esta experiencia? No es per se una campaña, es de mí. Y un poco lo hablábamos al principio, que me decías cómo ha evolucionado mi liderazgo. Y, a ver, sin mentirle a nadie, pues yo después de tener un hito a nivel global, ¿no? En donde pues la idea era, bueno, cambié para ponerlo en contexto, ¿no? Después yo tenía mucha experiencia, digamos, trabajando con niños y además después de trabajar en Danonino, Claro. imagínate que además es una marca increíble que invierte muchísimo dinero.
cuando me dan PRIT y yo me pongo a hacer mi primer marketing plan ya como gerente y demás, y entonces digo, oigan, esta marca tiene 10 años sin nada y es una marca, bueno, era una marca muy alemana, o sea, decía PRIT Insolventes, contenido neto. Yo decía, el 80% de esta marca lo consumen niños, ¿qué va a entender que dice sin solventes, no? Y entonces ahí hice la propuesta de incluir al Mr. Pritt, que bueno, el nombre seguirá siendo Mr. Pritt, pero de incluirlo dentro de los tubos, rediseñar toda la imagen. La historia súper breve es la presenté en Alemania, no, 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 no. Y después de batallas, de irme a estudiar con niños la imagen, traer datos y demás, me dijeron hazlo como promoción, pero terminando temporada escolar lo regresas. Cuento corto, 25% incrementan las ventas del negocio, me mandan a Alemania a una junta que se llaman Expert Teams, presento el caso y en esa junta no solamente me dejan dejarlo de línea, sino que se implementa a nivel mundial. Entonces, y la verdad es que me iba muy bien, me iba muy bien, las marcas crecían, las ideas, revolucioné, de hecho, si le preguntas a Pili, que fue la primera persona que trabajó conmigo y que de hecho trabajaba conmigo hasta ahora, o sea, ya unos 20 años trabajando juntas. O sea, yo creo que, o sea, sí está, o sea, está loca, ¿no? Pues yo quería hacer todos los proyectos, te decía de la energía, ¿no? Todos los proyectos, o sea, hice ediciones limitadas, cambié la promoción del sacapuntas, que quien sea de mi época sabrá del sacapuntas de 20 gramos, que era un tubo de Prit, ¿no? Y la cambié, cambié las promociones, la imagen, la campaña, etcétera, todo al mismo tiempo. Y bueno, yo creo que tienes una etapa de madurez profesional súper diferente a la que construyes con los años. Y era un poco arrogante y no me fue bien, ¿no? Y entonces, después pues sí, o sea, puede ser la mejor, pero pues con tu actitud no vas a llegar a ningún lado. Y yo creo que después de esa retroalimentación, pues soy quien soy. A partir de ahí hasta ahora, un poco lo que te decía, ¿no? Soy una persona que sí me va bien, que he tenido hitos y he tenido cosas en otras empresas, pero siempre he dicho que el éxito dura 24 horas, porque eso es lo que dura, porque a veces estás arriba, porque a veces estás abajo, porque, ¿no? Y hay que ser siempre humilde y hay que ser siempre buena persona y tratar bien a todo mundo, porque vuelvo a un poco, creo que lo dije al principio, o sea, un trabajo no te hace. Yo no soy un título, yo soy la persona que ha dejado huella en. Y así seré recordada. Entonces, creo que hay que ser bien, pues sí, humildes y tratar bien siempre a las personas y tratar de dar siempre lo mejor de uno, porque uno nunca sabe dónde va a estar y las vueltas que da la vida. Y además porque no tienes derecho de ser más y no eres nunca más que nadie, ¿no? Súper, súper, Viv. Ya casi para terminar. Cuéntame, ¿qué te entusiasma el día de hoy? ¿Dónde estás enfocando tu energía profesional hoy en día? Me entusiasma muchísimo el futuro. ¿Qué va a ser y cómo se va a presentar? Todavía no lo sé. Em, pero mira, yo creo que las cosas en la vida se te presentan de cierta manera, y que eventualmente te das cuenta que era la manera perfecta en cómo se tenían que presentar. Mi energía, a ver, y una cosa, porque soy así como me están escuchando, tengo una energía súper alta y todo el tiempo estoy, y entonces haber ido a caminar a Costa Rica y cruzar el país, la verdad es que me tiene por ahora como muy tranquila, muy centrada, con una energía muy positiva que siempre intento tenerla, pero eso, estoy enfocada y decretando y trabajando para volver a estar en un lugar donde pueda transformar una marca o un negocio inclusive, eh, muy en especial en donde nunca tenga que sacrificar mi esencia, quién soy y pueda ser yo misma, que se me permita ser yo misma y que se valore a esa profesional, ¿no? Donde pueda aprender muchísimo, o sea, como mencionaba, soy muy curiosa y me interesa mucho, pues, seguir aprendiendo de personas, conocer gente nueva, y y nada, o sea, seguir aportando en mi pedacito para tener y dejar un mundo mejor para mis hijas. Súper. Para cerrar ahora sí,
¿Qué consejo le darías a una persona que esté comenzando en esta industria? A ver, lo primero es, creo que hay como este mito, ¿no? O creencia, o no sé cómo llamarla, que el marketing es puro glamour. Y para quien crea que el marketing es glamour y que no hay números y demás, o sea, no. O sea, la verdad es que hay mucha data, hay mucha cosa que relacionar, hay mucha información. Entonces, pues sí me parece que quien no lo tenga claro y que crea que solo es glam, pues no es la industria correcta. Y a mí, eh, o lo que a mí me ha funcionado, que no es fórmula ni nada en lo particular, pero creo que sí hay que empezar desde abajo y hay que aprender para poder crecer, ¿no? Sí me ha tocado como ver mucha gente que sale de la uni y ya son directores de marca, que todo bien, sin duda hay gente muy, ¿no? Inteligente y lo que sea, pero hay cosas que se viven en el día a día, que se aprenden en el día a día, el trato, la toma de decisiones, este link de dots y poder traer a la mesa una estrategia y demás, que solo te lo da la experiencia, ¿no? Es Sí. como, pues, un bebé, sí, o sea, hay un bebé que se paró más rápido que otro, pero, pues, o sea, lo mejor es pasar por todas las etapas, ¿no? Hasta esto. Y que lo disfruten, la verdad es que para mí ha sido un camino mágico, he conocido además, pues sí, personas mágicas, gente extraordinaria, equipos increíbles que me han transformado, a mí me han hecho también mejor persona, em, y y sí, o sea, la verdad es que es una industria muy bonita, cada vez creo que se pone, o sea, creo que cada vez hay más competencia interna también, porque hay muchísimo talento, pero eso está padre porque se hace una industria, pues, mucho más, pues sí, también mucho más talentosa, con mejores entregables, con mejores campañas, con mejores productos, así que, eh, eso, que vayan despacio, que disfruten, que vivan cada etapa y, pues sí, creo que eso. Buenísimo, Vi. Pues muchas Al gracias contrario. por estar en este episodio con nosotros. Los vemos en el próximo episodio de Contexto Please, igual para que te puedas despedir. Pues muchísimas gracias por este espacio. Bueno, pues me pueden encontrar en LinkedIn, es donde más contesto mensajes si algo necesitan, Vivian Rodal. Y bueno, pues gracias, la pasé increíble, lo disfruté muchísimo. Qué bueno, Vi. Muchas gracias. Un abrazo.